Hola, mi saludo cercano a todos vosotros, compañeros, compañeras, profesores de religión. Nos convoca aquí este tiempo para presentar el nuevo currículo de religión católica recién aprobado en 2022. Seguramente es un currículo de religión hecho de otra manera y para dar clase de religión también de otra manera, como vuestro movimiento Educar de otra manera, por el que os felicito. Voy a estructurar el tiempo que nos convoca para acercaros a este currículo todavía nuevo en tres momentos. Primero voy a enumerar los porqués del currículo, porque creo que es importante saber qué hay detrás, qué está detrás de este currículo. También el contexto en el que ha nacido, algunas características, y luego finalmente voy a describir el currículo en sus aspectos más formativos y en sus elementos curriculares de competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos. Vamos a explicar en un primer momento los porqués de este nuevo currículo de religión. En 5 pasos quiero solamente indicar 5 porqués que explican en buena medida por qué el currículo de religión es como es de esta manera. En primer lugar, el marco curricular de la LOMLOE. Lógicamente, como toda la reforma, y estamos acostumbrados ya, supone un nuevo currículo también de religión y tiene unas opciones que luego iremos viendo que el currículo de religión ha tenido en cuenta, yo creo que con mucha lealtad. En segundo lugar, de lo local a lo internacional, nos encontramos con lo que está pasando en la educación a nivel internacional. Y ahí hay iniciativas en las que nosotros percibimos, hemos diagnosticado, un elemento nuevo de rehumanización de los fines de la educación. Solamente las cito y merecería la pena entrar en cada una de ellas, pero hoy no tenemos tiempo. Pero está la Agenda 2030 con sus objetivos de desarrollo sostenible, está la brújula del aprendizaje, ese horizonte 2030 de los informes PISA que ya no son solo como estábamos acostumbrados a que eran, está el nuevo concepto cada vez más latente, cada vez más emergente de una ciudadanía mundial, global, con sentido. Está también este horizonte 2050 del recién publicado informe de la UNESCO, de reimaginar juntos el futuro de la educación. Y también está el espacio de educación de Europa 2025, que ya ha dado un primer paso con las competencias clave de 2018 y en las que también hay un elemento de rehumanización muy importante, no nos puede pasar desapercibido y sobre todo porque ya tenemos un concepto de competencias desde 2006 aprendido que seguramente debemos desaprender para retomar, para percibir, para dejarnos afectar por este elemento de humanización que suponen las competencias en su formulación de 2018. Estos son un poquito los porqués de la educación a nivel local y a nivel internacional. Pero también en la Iglesia está aconteciendo todo un movimiento que, si yo digo Iglesia en salida, a todos ya nos suena y nos resuena a qué significa. Creo que el Pacto Educativo Global concentra y simboliza ese esfuerzo de la Iglesia para renovar su pasión por la educación y en la que también hay una convergencia, una sinergia muy interesante entre lo que piensa la Iglesia para renovar su compromiso con la educación en este momento y lo que está pasando a nivel internacional. Creo que son dos movimientos cuyas sinergias nos pueden dar mucha fuerza, mucha energía. Dicho esto, la enseñanza de la religión no podía permanecer ajena a todo esto, se tenía que dejar afectar. Y la respuesta es que se ha dejado afectar y hemos ido construyendo una clase de religión en salida. Y esta es la respuesta que yo creo que también cuando lleguemos al currículo vamos a encontrar, un currículo en salida. Así que estos son un poquito los porqués. En segundo lugar, quiero comentarles el contexto en el que nace este currículo de religión. Lógicamente, volvemos a retomar la nueva reforma educativa y en la nueva reforma educativa de la LOMLOE hay dos momentos que a mí me gusta también separar y subrayar. Hay un momento político en el que yo creo que la religión no alcanza una solución satisfactoria, no hay un planteamiento educativo sobre el saber religioso, sigue pendiente este tema, es una asignatura pendiente de nuestra democracia,
de nuestro sistema educativo, pero ese fue un tiempo político. Y estamos ahora en un tiempo pedagógico en segundo lugar, un tiempo pedagógico que reclama de nosotros la máxima colaboración y sumar esfuerzos para hacer posible estos objetivos de nuestro sistema educativo y para no dejar fuera de nuestros fines educativos a nadie, porque ellos en su política educativa hablan de inclusión y eso en nuestros proyectos educativos cristianos pues resuena de una forma completa y por supuesto nos sumamos a ese no dejar, no descartar a nadie fuera. Dicho esto del contexto de la reforma, hay también un elemento importante a tener en cuenta en el contexto y ha sido cómo se ha realizado, cuál ha sido el proceso del nuevo currículo de religión. Y el proceso comienza por la Comisión Episcopal de Educación, que ya en 2020, en verano, hace una primera propuesta de cómo incorporar la clase de religión en la LOMLOE. Es verdad que aquella propuesta de 2020 de la propia Comisión Episcopal no alcanzó un lugar adecuado en la propia reforma educativa, pero supuso un pensamiento que continuó en la convocatoria por esta misma Comisión Episcopal de Educación de un foro de reflexión, de debate sobre el propio currículo. Estábamos ya a principio del 2021 y el proceso fue no solamente de debate de expertos, fue de participación de toda la comunidad educativa y aquel debate, aquella reflexión abierta de diálogo con todo lo que estaba pasando, dio lugar a unas conclusiones que luego generaron la propuesta de currículo y en esta propuesta de currículo también hubo otro momento de consulta pública de participación. Por tanto, el contexto en el que se ha hecho el currículo ha sido participativo y yo diría pues un ejemplo de sinodalidad en este marco en el que estamos desde el punto de vista eclesial. Por tanto, nos encontramos ahora con un currículo que es resultado de un proceso de participación que no teníamos precedentes en esta forma, en esta manera de hacerlo. En tercer lugar, ya estamos en el currículo, ya hemos explicado los porqués, ya hemos explicado un poquito el contexto. Estamos ante un nuevo currículo y decíamos al comienzo, de otra manera. ¿Qué significa? Yo creo personalmente que el currículo es un currículo de religión en salida que sí se ha dejado afectar por lo que estaba pasando a nivel local en la LOMLOE, a nivel internacional con la educación y a nivel eclesial con el Pacto Educativo Global. Es un currículo nuevo, novedoso, que se ha dejado afectar y que de alguna manera mantiene la esencia de la identidad y la naturaleza de la clase de religión, la propuesta del mensaje cristiano en la escuela, pero también mantiene en línea con las finalidades propias de la escuela sus finalidades formativas que no dejan sino enriquecer, ensanchar para quienes lo solicitan en clase de religión el perfil de salida del que se habla en la LOMLOE. Por tanto, el currículo de religión es un currículo visiblemente orientado a la educación integral de los alumnos y alumnas en sus etapas escolares. Estamos en la escuela, estamos trabajando con niños, con adolescentes, empiezan a ser jóvenes los más mayores y el currículo se ha adaptado a su nivel y se ha adaptado al nivel a la institución escolar. Y a partir de ahí crece el proceso formativo para desplegar en la persona de nuestros alumnos, de nuestras alumnas, para desplegar todo su potencial, toda su autonomía, toda su comunicación, todo su proyecto vital, toda su responsabilidad, corresponsabilidad, y creemos que para ese proceso formativo la visión cristiana de la vida aporta y nutre de valores, creencias, experiencias, todo el proceso y de tal manera que se puede aspirar, se puede soñar, se puede contribuir a una formación integral y a una formación plena de cada una de las personas a las que acompañamos en la escuela y con las que luego vamos a construir la sociedad de todos. Dicho esto, vamos a entrar ya en la descripción del currículo. El currículo de religión tiene un elemento primero que son las competencias específicas. No vamos a encontrar en el nuevo currículo objetivos.
tiene competencias específicas, como todas las demás áreas y materias de nuestro nuevo currículo LOMLOE, y las competencias específicas de todas las materias, también en religión, son la concreción de las competencias clave. Las competencias clave marcan el espacio europeo de educación, que en 2025 ojalá ya hayamos homogeneizado de alguna manera. A ese objetivo se suma la LOMLOE, y en las competencias clave estamos también viendo el perfil de salida. El perfil de salida es aquello a lo que contribuye el área de religión. Por eso decimos, el área de religión está en línea con las finalidades de la escuela. El área de religión contribuye al perfil de salida de la educación básica. El área de religión contribuye, en definitiva, a las competencias clave de la Unión Europea. El currículo de religión tiene 6 competencias específicas. No tienen nombre. A mí me gusta llamarlas de una manera, ponerles un nombre para identificar y no nombrarlas con número. Dejadme que yo os diga el título, el nombre que les pongo a las 6 competencias. Hay una primera competencia que fortalece y se centra en el crecimiento personal, en la maduración personal, en la autonomía, en el desarrollo de la personalidad de los alumnos. Competencia personal, la primera. Hay una segunda competencia que despliega lo personal, que no se abandona, en la dimensión social, en la vida con otros, en la vida en familia, en el entorno, en la sociedad. Competencia 1 personal, competencia 2 social. Y hay una tercera competencia que yo llamo cristiana, que en el fondo es, aunque ya hemos dicho la visión cristiana de la persona y la visión cristiana de la sociedad, no se agota ahí nuestra propuesta cristiana, porque tiene un horizonte de esperanza, tiene un horizonte de plenitud, tiene un horizonte que esa competencia cristiana 3 denomina el reino de Dios, la propuesta del reino de Dios, y es la visión completa del cristianismo, de la vida personal, de la vida social. Por tanto, es una tercera competencia que ya se ha iniciado en las 2 anteriores, pero que ahora trata de garantizar que los alumnos van a nutrir su proyecto vital, personal y social con estos elementos de la propuesta cristiana, la visión cristiana de la vida. En cuarto lugar, es la competencia cultural, la que yo llamo competencia cultural, que significa que toda la experiencia personal de los que nos han precedido, de nuestros padres, de nosotros mismos, toda nuestra experiencia histórica, social, se ha hecho cultura, se ha hecho tradición, se ha hecho civilización, se ha hecho identidad de los pueblos. Y ese patrimonio, ese legado, significa que nosotros lo hemos heredado, lo tenemos que comprender y lo tenemos que mejorar. Porque en la competencia cultural no se trata solo de la transmisión de una herencia cultural ya cerrada, como si fuera un museo. En la competencia cultural se propone recibir críticamente nuestro legado cultural, entenderlo en contextos de pluralidad, enriquecerlo con capacidad crítica, decimos, y con creatividad. Por tanto, hay una invitación ahí a vivir la cultura y a participar de la construcción cultural con todos los lenguajes que nuestros alumnos también en clase de religión tienen que ir aprendiendo. Esta es la cuarta competencia. Y la quinta competencia la llamamos, me gusta llamarla, interioridad. Y en el fondo es un poquito la continuación de la competencia 1 personal, con todo su despliegue social, cultural que hemos visto. En la competencia de interioridad, nosotros queremos reforzar, fortalecer el crecimiento de nuestros niños y niñas por dentro, porque no solo crecen por fuera, desde los 3 años o antes que vienen a nuestros centros hasta que se van con 18 años, ciertamente hay un crecimiento exterior muy visible, pero nosotros también queremos acompañarles en su crecimiento interior, que a veces es menos visible, y por tanto queremos que nuestros alumnos crezcan por fuera y por dentro. La interioridad es el despertar espiritual, el despertar a la experiencia religiosa. En la interioridad les acompañamos en un viaje hacia su mundo interior, bajan las escaleras metafóricamente, se van a encontrar ahí en el hondón del alma, en el interior, con quien sabemos nos habita, con quien sabemos nos ama,
Y después de esa conversación, ahí hay vocación, ahí hay constitución de persona, constitución de pueblo. Después de esa conversación, con quien sabemos nos habita, seguro sentimos la necesidad de subir las escaleras y volver a la realidad para comprometernos con ella, para hacernos cargo de ella, para ser corresponsables de la construcción de la cultura del encuentro, de la casa común, para el cuidado de las personas y de la naturaleza del planeta, porque esa es nuestra casa de todos, de todas, evidentemente. Y luego todavía hay una sexta competencia que la llamamos de síntesis teológica y que yo creo que tiene un matiz importante, porque después de todo el proceso formativo que suponen las 6 competencias, lo que hemos acompañado es el crecimiento de una identidad personal, de una tradición también familiar, de una tradición cultural, la hemos acompañado en contextos, evidentemente, de diversidad y de pluralidad. Aprender a vivir en contextos de pluralidad significa, sobre todo, tener una identidad con la que dialogar con los otros. No se puede vivir en contextos de pluralidad, no se puede construir el diálogo intercultural e interreligioso sin una identidad propia, la que cada uno elija, la que cada colectivo decida. Y esto es lo que nosotros estamos provocando con esta última competencia del currículo, que los alumnos tengan una identidad personal, una síntesis que les permita vivir con criterio propio en contextos de pluralidad, para que no sean ni masificados ni manipulados, para que no sean barridos por las modas, por las corrientes, por las redes sociales, para que de alguna manera los alumnos sean sujetos que sean protagonistas de su propia vida y a la vez de la construcción social. Estas son las 6 competencias que se mantienen desde infantil hasta bachillerato. Lógicamente, cuando las leáis en el currículo que está en la web de la propia Conferencia Episcopal, cuando leáis las 6 competencias vais a ver que se repiten desde infantil a bachillerato, pero con una gradación acorde y coherente con el desarrollo evolutivo de nuestros alumnos. No es lo mismo segundo ciclo de infantil que ya el bachillerato que prepara para una formación académica y profesional. De las 6 competencias en cada una de las etapas, iríamos al segundo elemento del currículo. El currículo no trae, después de las competencias y lo que eran los objetivos, contenidos. No hay objetivos y no hay contenidos. Después de las competencias específicas, el currículo de religión y todos los demás currículos de otras áreas y materias tienen criterios de evaluación. Y lo que vais a encontrar en los criterios de evaluación es una concreción de lo que hay que enseñar y evaluar en cada una de las competencias. Es importante saber que los criterios de evaluación derivan directamente de cada competencia. Y aunque hay un currículo flexible que se puede programar por ciclos en cada uno de los proyectos educativos, el currículo de religión parece proponer un criterio de evaluación para cada uno de los cursos, para cada uno de los ciclos, en cada una de las etapas. De tal manera que cada año, cada curso escolar, tengamos algo que evaluar de las 6 competencias. Casi podríamos decir que hay en cada curso 6 criterios de evaluación que lógicamente tienen que ser programados, contextualizados, globalizados en los proyectos educativos de cada centro. Pero es importante subrayar que los criterios de evaluación derivan directamente de las competencias específicas y que marcan un poquito los aprendizajes. Hemos visto competencias específicas, hemos visto criterios de evaluación y vamos con el tercer elemento del currículo de religión, igual que todas las áreas y materias del currículo LOMLOE, son los saberes básicos. Los saberes básicos son contenidos, pero con el matiz y con el marco curricular de la LOMLOE, del perfil de salida y de las competencias clave. Es decir, son los saberes esenciales que en la etapa escolar los niños y niñas, los alumnos tienen que aprender para que les permita luego seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Por eso ese cambio de contenidos a saberes básicos, porque no se trata ya de un currículo enciclopédico que se da todo el saber en la época escolar, sino se trata de un currículo competencial
que permite los aprendizajes esenciales y posibilita los aprendizajes futuros. En este sentido, en religión, los saberes básicos se organizan en 3 bloques, que también se mantienen a lo largo de todas las etapas educativas, con la consiguiente gradación en complejidad y en abstracción de infantil a bachillerato. Nombro los 3 ejes vertebradores de los contenidos del currículo de religión. En primer lugar, hay un primer bloque que es de autonomía personal, de comunicación. Ahí se trata de aprender el valor de la persona, la dignidad humana, la visión cristiana de la persona y de la vida, la experiencia religiosa que forma parte de ese proyecto vital, de esa experiencia personal. Se descubre la vida como proyecto, como vocación, y se elabora, cada uno elabora su propio sueño de vida, su propio proyecto vital. Un primer eje que luego se concreta y se nutre con muchos contenidos desde la tradición cristiana. Un segundo bloque tiene que ver con el encuentro con los otros, el aprender a vivir con otros, el salir a comprender con empatía, con respeto a los demás, a disfrutar también de los demás. Por eso llamamos crecer en armonía, crecer en comunión, y ahí vamos a encontrar en el entorno la identidad de la tradición cristiana, otras identidades, otras religiones. Ahí es donde vamos a descubrir la pluralidad cultural y religiosa de nuestra historia y de nuestro momento, y desde ahí comenzamos también el diálogo desde nuestra identidad personal y cultural con otras religiones, con otras culturas, con otros humanismos. Ese es el bloque 2. Y el bloque 3, una vez que hemos construido la dimensión personal y social, es el compromiso, porque ya nos hacemos cargo de alguna manera de habitar el mundo, de lo que los valores y principios de la enseñanza social de la Iglesia nos proponen. Una ética del cuidado, ya no de uno mismo, que la hemos aprendido, ya no de los demás, que también la hemos aprendido, de la naturaleza, una ética del cuidado de todos sin perder a nadie por el camino. Así que nos hacemos corresponsables en la construcción de la casa común. El currículo culmina con esas expresiones también de la casa común, la construcción de una ecología integral, de una fraternidad humana, porque en el fondo esa es la contribución de la clase de religión a la educación de todos y todas. La clase de religión puede aportar, y si aporta sus valores es un bien común. Muchas gracias.